En una fría mañana de invierno en Madrid, Ana descubrió el testamento de su padre en el cajón secreto de su escritorio, revelando que todo su patrimonio le pertenecía a ella, su única hija, a quien su madrastra había rechazado por su orientación sexual. La sorpresa se convirtió en caos cuando la madrastra, al enterarse, irrumpió en la casa exigiendo su parte, gritando acusaciones de manipulación y amenazando con demandar a la familia entera. Este golpe inesperado no solo desenterró viejos rencores, sino que obligó a Ana a confrontar su identidad oculta, desatando una tormenta que pondría a prueba todos sus lazos. Ana, de 28 años, se sentó en el salón de la antigua casa familiar en el barrio de Chamberí, con el documento temblando en sus manos. Su padre había fallecido hacía apenas 2 meses. Y el dolor aún era fresco, como una herida que no cicatriza. Pero esto era diferente, el testamento no solo la nombraba heredera universal, sino que incluía una nota personal. Ana, mi hija amada, vive tu verdad sin miedo. El mundo cambia, pero el amor no. Esas palabras la golpearon como un rayo, recordándole las noches en que su padre la había apoyado en secreto, mientras su madrastra, Carmen, la juzgaba con miradas frías y comentarios hirientes. Carmen, una mujer de 50 años con un aire de superioridad forjado en la tradición conservadora española, había entrado en la vida de Ana cuando ella tenía 15. El matrimonio con su padre había sido rápido, impulsado por la soledad de él tras la muerte de la madre de Ana. Desde el principio, Carmen había intentado moldear a Ana a su imagen, una joven recatada, destinada a un buen matrimonio heterosexual. Pero Ana era diferente. A los 18, se había enamorado de su mejor amiga en la universidad. Y aunque nunca lo había confesado abiertamente en casa, Carmen lo intuía. Las chicas como tú traen vergüenza a la familia, le había dicho una vez, en un susurro venenoso durante una cena navideña. Ahora, con el testamento en mano, Ana sintió una mezcla de alivio y terror. El patrimonio incluía la casa, una finca en Andalucía y una suma considerable en el banco. Suficiente para empezar una nueva vida, lejos de las presiones. Pero Carmen no lo aceptaría. Ana oyó el timbre de la puerta y supo que era ella. Abrió. Y allí estaba Carmen, con el rostro enrojecido por la furia. Un sobre en la mano que parecía una copia del testamento. ¿Cómo te atreves?, espetó Carmen, entrando sin invitación. Tu padre estaba loco al final. Esto es mío por derecho. Lo cuidé en su enfermedad. No tú. Que andabas por ahí con tus amistades raras. Ana retrocedió, el corazón latiéndole con fuerza. No era solo por el dinero, era por el control. Carmen siempre había visto a Ana como una amenaza. Una recordatoria de la primera esposa de su marido. Y ahora, con la herencia, Ana tenía poder. Esa noche, Ana llamó a María, su novia secreta. María, de 26 años. Trabajaba como profesora en una escuela de Barcelona. Pero se habían conocido en Madrid durante un festival de cine. Su relación era un torbellino de pasión y miedo, llamadas nocturnas, encuentros furtivos en hoteles, promesas susurradas de un futuro juntas. Ven a Barcelona, le dijo María por teléfono, su voz temblorosa.
Aquí podemos ser nosotras mismas. Olvídate de esa bruja. Pero Ana dudaba. ¿Abandonar la familia? ¿Dejar atrás la memoria de su padre? El conflicto interno la devoraba. Al día siguiente, Carmen convocó a un abogado. Sentadas en una oficina fría en el centro de Madrid. El hombre explicó que el testamento era inquebrantable. Carmen estalló: ella no merece nada. Es una desviada. ¿Qué diría la sociedad? ¿La Iglesia? Ana sintió las palabras como puñales. Siempre había luchado contra la culpa implantada por la sociedad española. Aún conservadora en muchos aspectos. Las manifestaciones por los derechos LGBT habían avanzado. Pero en familias como la suya, el prejuicio persistía. Ana decidió confrontar a Carmen directamente. En la cocina de la casa, con el sol filtrándose por las ventanas, le dijo: papá sabía quién soy. Y me aceptó. Tú nunca lo hiciste. Carmen rió con amargura. Aceptarte es condenarte. El matrimonio gay es legal, pero no natural. ¿Y ahora? Con este dinero, ¿qué harás? ¿Vivir en pecado con esa amiga tuya? Ana se quedó helada. ¿Cómo lo sabía? El pánico se apoderó de ella. Carmen había espiado sus mensajes. Invadido su privacidad. Esta revelación fue el primer gran golpe. Ana se sintió expuesta. Vulnerable. Llamó a María de nuevo. Pero esta vez, la conversación fue tensa. Si no luchas por nosotras, ¿qué sentido tiene?, preguntó María. Ana colgó. Lágrimas en los ojos. El precio de su herencia no era solo financiero, era emocional. Tenía que elegir, la seguridad de lo conocido o la libertad de lo prohibido. Los días siguientes fueron un remolino. Carmen difundió rumores en el círculo familiar: tíos, primos, todos enterados de la vergüenza de Ana. Las llamadas llegaban. Algunas de apoyo. Otras de condena. Piensa en tu alma, le dijo una tía devota. Ana asistió a una reunión familiar en la finca andaluza, donde el aire olía a olivos y tensión. Allí, confrontó a todos. Soy lesbiana. Amo a una mujer. ¿Eso me hace menos digna? El silencio fue ensordecedor. Roto por el llanto de Carmen. ¿Fingido o real? Ana no lo sabía. María llegó a Madrid esa semana, arriesgando su trabajo. Se encontraron en un café en Malasaña, el barrio bohemio donde la diversidad florecía. No puedo vivir así, dijo María, tomándole la mano. O lo asumimos, o terminamos. Ana sintió el peso de la decisión. Besarla allí, en público, sería un acto de rebeldía. Lo hizo. Y el mundo no se acabó. Pero al volver a casa, encontró a Carmen con un ultimátum: renuncia a la herencia o te denuncio por fraude emocional. El conflicto escalaba. Ana consultó a su propio abogado, quien le aconsejó pelear. Pero el costo sería alto: juicios, exposición pública, posible rechazo total. Internamente, Ana batallaba con la moral: ¿era correcto tomar todo cuando Carmen había cuidado a su padre? ¿O era justicia por años de rechazo? La sociedad española, con su mezcla de progreso y tradición, la juzgaría. Amigos la apoyaban.
Pero la presión familiar la asfixiaba. En una noche de insomnio, Ana escribió una carta a su padre. Imaginaria. Papá. ¿Por qué me dejaste esto? ¿Para liberarme o para castigarme? Al amanecer, decidió. Iría a por todo. Pero con María a su lado. Era el comienzo de una guerra que cambiaría todo. La batalla legal comenzó en serio. Ana y Carmen se enfrentaron en el Tribunal de Madrid. Un edificio imponente que parecía simbolizar la rigidez de la ley española. El juez. Un hombre de mediana edad con expresión neutral. Escuchaba los argumentos. Carmen alegaba que el testamento era inválido. Influenciado por la enfermedad mental del difunto. Y que Ana, con su estilo de vida inmoral, no era apta para heredar. Ana, representada por una abogada joven y progresista, contraatacaba con pruebas de la lucidez de su padre y cartas que demostraban su apoyo incondicional. María estaba allí, en la sala, sentada en la última fila. Su presencia era un bálsamo para Ana, pero también un riesgo. Los murmullos de los familiares conservadores llenaban el aire. Mira. Esa es la otra. Ana sentía la mirada de la sociedad sobre ella. Esa España dividida entre el orgullo de Madrid y las tradiciones católicas arraigadas. ¿Era esto libertad o exposición innecesaria? Fuera del tribunal. La vida continuaba en un torbellino. Ana se mudó temporalmente con María a un pequeño apartamento en Barcelona, escapando del asedio de Carmen. La ciudad catalana, con su vibrante escena LGBT, ofrecía un respiro. Paseaban por la Rambla, mano en mano, sintiéndose normales por primera vez. Pero las llamadas de Carmen no cesaban, amenazas veladas. Súplicas emocionales. Piensa en lo que le haces a la familia. Tu padre se avergonzaría. Ana dudaba. ¿Y si Carmen tenía razón en algo? Su padre había amado a Carmen. A su manera. Dejarla sin nada parecía cruel. En una cena con María. Explotó, no sé si puedo hacer esto. ¿Y si pierdo todo por nosotras? María. Con lágrimas. Respondió, si no luchas. Me pierdes a mí. Era una encrucijada moral, lealtad familiar versus amor personal. Ana eligió pelear. Pero el precio era su paz mental. Un giro inesperado llegó cuando un primo reveló un secreto. Carmen había tenido una aventura durante la enfermedad del padre de Ana. Pruebas, mensajes. Fotos. Ana confrontó a Carmen en una reunión privada en un café de la Gran Vía. Hipócrita, le dijo. Me juzgas por amar a una mujer. Pero tú traicionaste a papá. Carmen palideció. Negándolo al principio. Luego admitiendo con rabia, era sola. Él estaba muriendo. ¿Qué sabes tú de sacrificio? Esta confesión humanizó a Carmen para Ana, revelando capas de dolor bajo la fachada dura. Pero en lugar de empatía, surgió ira. Ana usó la información para presionar en el juicio. El juez, al enterarse, inclinó la balanza. Sin embargo, la victoria parcial vino con backlash, la familia se dividió. Algunos tíos la apoyaron, citando la evolución social en España post-Franco. Pero otros la ostracizaron, invocando valores tradicionales. Ana sintió el aislamiento. El costo de su verdad. María. Meanwhile.
Enfrentaba sus propios demonios. Su familia en un pueblo conservador de Cataluña no sabía de su relación. Si se enteran, me repudiarán, confesó a Ana una noche en la cama. Sus cuerpos entrelazados en un abrazo protector. Ana la besó, prometiendo, juntas lo superaremos. Pero la tensión crecía. María recibió una llamada de su madre, preguntando por qué no visitaba. Mintió. Y la culpa la carcomió. El clímax del file llegó en una manifestación LGBT en Barcelona. Ana y María marcharon. Banderas arcoíris ondeando. Por primera vez, Ana se sintió empoderada. Pero al volver, encontraron un mensaje anónimo: pecadoras. ¿Pagaréis, Carmen? Un familiar. El miedo se instaló. Ana decidió contraatacar, publicando un artículo en un blog sobre su experiencia. Anónimo al principio. En España 2026. ¿Aún juzgamos el amor? El post se viralizó, atrayendo apoyo y odio. Carmen, al leerlo, llamó furiosa: «Me estás destruyendo». Ana respondió: «Tú me destruiste primero». Era un ciclo de daño. Internamente, Ana cuestionaba: ¿venganza o justicia? La sociedad la aplaudía en redes. Pero en casa, el vacío crecía. María la apoyaba, pero advertía: no dejes que el rencor te consuma. Los meses pasaron en un bler de audiencias y confrontaciones. Ana ganó una moción preliminar, congelando los activos. Carmen, desesperada, ofreció un trato, mitad y mitad, a cambio de silencio sobre la aventura. Ana lo consideró. ¿Era esto madurez o cobardía? Discutió con María: si acepto, traiciono a papá. María: pero salvas tu alma. La decisión pendía. Alta tensión. Al final del file, Ana rechazó el trato, optando por la verdad total. El juicio continuaría, pero ahora con testigos de la aventura. Carmen lloró. Verdadera vulnerabilidad. Ana sintió un atisbo de piedad. Pero el daño estaba hecho. El precio: amistades rotas. Familia fragmentada. ¿Valía la pena? El juicio entró en su fase crítica. En la sala del tribunal, testigos desfilaban, amigos del padre de Ana testificando su cordura. Familiares de Carmen defendiendo su dedicación. Ana, sentada junto a su abogada, sentía el peso de cada palabra. María, ahora openly a su lado, le apretaba la mano bajo la mesa. Pero la exposición era abrumadora. Periodistas locales cubrían el caso, titulando Herencia disputada por orientación sexual. Ana se convirtió en símbolo involuntario de la lucha LGBT en España. Internamente, Ana batallaba con la duda. ¿Era esto lo que su padre quería? Recordaba conversaciones nocturnas: sé feliz, hija. Pero la felicidad venía con dolor. Carmen, en el estrado, lloró: la amé como a una hija. Pero su elección me rompe. El juez frunció el ceño. Ana quiso gritar: mi elección es quien soy. Pero se contuvo. Lógica sobre emoción. Fuera. La sociedad respondía. Apoyo de ONGs LGBT. Críticas de grupos conservadores. Ana recibió emails, algunos inspiradores.
Otros amenazantes. Dios te juzgará. El prejuicio social. Aún vivo en partes de España. La golpeaba. María la consolaba, estamos cambiando el mundo. Pero María enfrentaba su propia crisis, su escuela descubrió su relación. Y padres conservadores protestaron. No queremos influencias en nuestros hijos, decían. María consideró renunciar. Por nosotras, le dijo a Ana. Pero Ana vio el sacrificio, María amaba enseñar. No lo hagas, suplicó. Era otro dilema ético, pedir a tu pareja que se sacrifique. La relación se tensaba. En una discusión acalorada en su apartamento. María gritó, siempre es sobre ti. ¿Y yo? Ana se derrumbó. Reconociendo su egoísmo. Se reconciliaron con un abrazo. Pero la grieta estaba allí. Un twist, Carmen presentó evidencia falsa. Un documento alegando que Ana había influido en el testamento. Ana, furiosa, contrató un investigador. Descubrió que Carmen había falsificado. Confrontación en casa de Carmen como pudiste. Carmen, acorralada, admitió, por miedo. Sin dinero. Soy nada. Reveló su pasado, huérfana. Casada por seguridad. Ana vio paralelismos, ambas víctimas de expectativas sociales. Empatía surgió. Pero traición dolía. Ana denunció la falsificación. Escalando el caso. Carmen enfrentaba cargos. La familia imploraba misericordia, es tu madrastra. Ana dudaba, ¿perdón o justicia? La moral católica española la influía. A pesar de su agnosticismo. María. Meanwhile. Confrontó a su familia. Viajaron al pueblo. Tenso encuentro. Su madre, una mujer. ¿Qué dirán los vecinos? María, dirán que amo. Rechazo inicial. Pero su padre dudaba. Dale tiempo, dijo Ana. El viaje fortaleció su vínculo. Pero agotó. De vuelta en Madrid. El juicio culminó. El juez falló a favor de Ana, herencia intacta. Carmen multada por falsificación. Victoria. Pero amarga. Carmen. Rota. Desapareció temporalmente. Ana sintió vacío. Ganar era esto. Postjuicio. Ana y María planeaban boda. Pero dudas persistían. Ana cuestionaba, ¿soy egoísta? María, somos humanas. La sociedad celebraba. Pero el costo personal era alto, amigos perdidos. Familia dividida. En una terapia. Ana exploró su trauma. El rechazo me define, admitió. El terapeuta, puedes redefinirte. Progreso lento. Pero real. El file cierra con una traición menor, un primo vende la historia a la prensa. Ana se siente traicionada de nuevo. ¿Nunca acaba?, pregunta a María. Alta tensión para el siguiente. Con la herencia asegurada. Ana enfrentó las consecuencias. Dinero en mano. Pero alma en pedazos. Mudarse a la finca andaluza con María parecía idílico, olivos. Sol. Libertad. Pero fantasmas perseguían. Carmen. Ahora en un pequeño piso en Madrid. Enviaba cartas, me has destruido. ¿Feliz? Ana las quemaba. Pero la culpa ardía.
Sociedad, el caso viral. Ana invitada a charlas LGBT. Hablaba de prejuicios. Pero internamente luchaba. ¿Soy un ejemplo o una víctima? María la apoyaba. Pero su trabajo pendía de un hilo. Decidió renunciar. Mudarse. Sacrificio que Ana no pidió. Pero aceptó con gratitud culpable. Familia, reconciliación tentativa. Un tío visitó, España cambia. Pero lento. Admitió errores. Pero otros. No. Ana cortó lazos. Doloroso pero necesario. Maut 1c, abandonar sangre por amor elegido. María propuso matrimonio, hagámoslo oficial. En Sevilla. Bajo la Giralda. Ana aceptó. Planeación, boda íntima. Pero noticias se filtraron. Protestas conservadoras fuera de la iglesia. Pecado, gritaban. Ana tembló. Pero procedió. Votos, en la tormenta y la calma. Beso selló. Pero el mundo juzgaba. Post-boda. Luna de miel en Canarias. Paz temporal. Pero al volver. Shock, Carmen hospitalizada. Intento de suicidio. Ana corrió a Madrid. En la cama. Carmen susurró, perdóname. Revelación, Carmen había reprimido su propia atracción por mujeres en juventud. Por sociedad. Te odiaba porque me recordabas. Giro, empatía profunda. Ana perdonó. Parcialmente. Ayudó financieramente. Anónimamente. Correcto. Debate interno, misericordia vs. Justicia. María celosa, ¿por qué ella? Ana, cierre. Tensión en relación, María sentía segundo plano. Discusión, elegí esto por ti. Ana, y yo por nosotras. Reconciliación. Pero frágil. Altatrao, Carmen muere inesperadamente. Complicaciones. Testamento de Carmen, deja todo a Ana. Nota, aprendí tarde. Ana abrumada. ¿Destino o ironía? Reflexión, sociedad evolucionando. Pero daños perduran. Ana dona parte a causas LGBT. El file construye a clímax emocional. Preparando resolución. Ana organizó el funeral. Familia reunida. Tensiones, algunos culpaban a Ana. Tu rechazo la mató. Defensa, su prejuicio nos mataba. Confrontación catártica. María apoyó. Pero propia crisis, familia la deshereda. Por ti, dijo a Ana. Culpa mutua. Decisión, mudarse abroad. No. Quedarse. Luchar. La muerte de Carmen cerró un capítulo. Pero abrió heridas frescas. Ana. Ahora con 2 herencias. Sintió el peso de la responsabilidad. Donó a refugios LGBT. Honrando a su padre y redimiendo a Carmen. Pero internamente. Cuestionaba, ¿soy hipócrita? Usé su dolor para ganar. María y Ana fortalecieron su matrimonio. Viajes. Terapia conjunta. Pero sociedad persistía, discriminación sutil en trabajo. Miradas en calle. España progresiva. Pero no perfecta. Twist final, Ana descubre carta de padre, si Carmen cambia. Ayúdala. Tardío. Pero guía.
Ana establece fundación contra prejuicios familiares. Alta Trao, discurso en Orgullo Madrid. Ana comparte historia. Miles aplauden. Empoderamiento. Pero cierre personal, en finca. Ana y María reflexionan. Pagamos caro, dice Ana. María, pero vivimos auténticas. Catetuc, es correcto priorizar el amor propio sobre la lealtad familiar. Incluso si causa dolor irreparable.